Cuando la funcionalidad No la se, tiene que definir una clase hija. digo, cuando no se pueden Claro. instanciar, Cuando necesitas instanciar la clase padre, la haces Cuando abstracta. tiene un método Abstractos. abstracto. claro. Claro, Ah. exactamente. Está muy bien ahí lo que dijeron. Cuando vos tenés una funcionalidad que va a variar dependiendo la implementación de las clases hijas, por ejemplo, no sé, el método en el método del examen, cuando teníamos los dos exámenes y la forma de evaluar al examen variaba, depende de una de las hijas y que no había una implementación común, ahí usamos una clase abstracta. En la clase padre definimos el método y le delegamos la responsabilidad de implementación a cada una de las hijas. También es correcto lo que dijeron, esas no se pueden instanciar, o sea, no se puede instanciar una clase abstracta justamente por esto de que no se puede, como tenés métodos que no están definidos, el compilador no lo entiende, no va a entender qué es lo que tiene que hacer ese método, y entonces por eso no se permite instanciar una clase abstracta. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. Entonces yo, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando teníamos el ejemplo de las facturas? Teníamos factura, nota de crédito y nota de débito, y teníamos que saber el tipo. Bueno, y habíamos hecho una clase padre que era documento legal, que agrupaba todos los atributos en común. Como no podía documento legal decir de qué tipo era, y nosotros queríamos en un reporte saber de qué tipo era, como no lo podíamos definir, entonces pusimos que documento legal era abstracta y que le delegaba la responsabilidad de decir de qué tipo son a cada una de las clases hijas. Entonces, factura sabía decirte qué tipo es, nota de crédito y débito sabían decirte qué tipo es, y directamente ¿cómo se llama? En el documento legal simplemente lo usabas, pero en realidad lo que estabas usando era una de las implementaciones de las hijas. Una interfaz, ¿cuándo la usaban? Para unificar dos clases que tengan que usen un mismo método. Que Para tengan unificar implementación. comportamiento Después, para sí. clases que no están relacionadas. Claro. Claro, exactamente. Sirve para eso, justamente para unificar, primero, para definir una interfaz común, es decir, yo necesito que todos mis objetos cumplan o sepan responder a determinado método, y para unificar comportamiento. Entonces, yo digo, tengo una interfaz notificable, porque yo quiero que todos mis objetos, no importa lo que sean, si son personas, animales o no sé, personas jurídicas, quiero que se pueda notificar, que notifique de algo. Entonces, bueno, yo defino la interfaz y todas, o sea, primero puedo tener una colección de esas interfaces, de esos objetos notificables, porque unifico el comportamiento. Y por otro lado, lo que voy a tener es la posibilidad de definir y que todas tengan el mismo método. O sea, que no importa si es un celular, una persona o un animal. Yo sé que lo voy a poder notificar. De alguna forma lo voy a poder notificar. Cada cual va a implementar el enterarse de esa notificación de una forma particular. Por ejemplo, no sé, el celular te va a mostrar un mensaje por la pantalla, la persona va a decir ok o no, y el animal se va a ir. Entonces, tienen o sea, cada cual implementa el notificar de la forma en la que sea necesario, y vos lo unificás usando la interfaz. ¿Se entendió? Y bueno, y ahora viene ya, después de esto, lo que vimos ya son las estructuras de datos. ¿Cuándo usaríamos un array? ¿O qué es un array? Cuando El el prefijo. número de- Una estructura Perdón, física, habla ese. estática. Cuando sabemos la cantidad de datos que vamos a guardar, Claro, que exactamente. tienen un ancho fijo, digamos. Tienen Cuando que ser tenemos, del mismo tipo. sí, cuando queremos almacenar elementos y sabemos la cantidad exacta o la cantidad máxima de elementos que pueden llegar a contenerse en el array. ¿Y una matriz? ¿Qué sería una matriz? Array de arrays. Un array, claro, un Array. vector de vectores.
Claro, un array de arrays. Es una estructura de datos que yo tengo dos índices. O sea, accedo a través de dos índices. Uno que se va a formar en forma de filas y otro que se usa en forma de columnas. Y una cola. Sería- yo lo veo como una rueda donde entran personas o lo que sea, Elementos. va girando y hay un corte. Es una estructura de datos, digamos, que tiene una manera particular de Abstracto. traer elementos, y no es Claro. iterable, o sea, no. No es iterable. Claro, exactamente. El primero lo que que- entra, el primero que sale. sí, Se utiliza un valor centinela. lo que estuvieron diciendo ahí Frank, Matías, es justamente eso. Es una estructura de datos que permite acceder a los datos de una manera determinada. Y no es iterable, y en la forma en la que fue definida te va a definir el orden en la que se van a almacenar los elementos. El primero que llega es el primero que se va, y si yo la quiero iterar, ahí como dijo Gustavo, sí tengo que poner un centinela para empezar a dar vuelta por la cola, porque una vez que, a diferencia de un array o un array list, que yo sí los puedo iterar, a las colas, si yo saco los elementos, lo estoy desencolando, o sea, lo pierdo. Así que tengo que hacer algún mecanismo para insertarlos nuevamente atrás o insertarlos adelante. Perdón, dije cualquier cosa. Para insertarlos directamente atrás y no perderlos. O sea, tengo que regenerar la cola. Lo mismo pasaría con las pilas. ¿Qué diferencia tiene una pila y una cola? ¿De dónde sale el elemento, el primer Sí, elemento? el orden donde tenés que El último en llegar es el primero en salir. No hace falta el centinela, ¿no? Se Claro, utiliza, no, se exactamente. utiliza una pila auxiliar. Para hacer búsquedas en las pilas uso una pila auxiliar, porque ya que el último que entra es el primero que va a salir, entonces lo puedo pasar a una pila auxiliar y al final me va a quedar la estructura tal cual. La diferencia es justamente esa. La cola, el primero que entra es el primero que sale, y en las pilas el último que entra es el primero que sale. Entonces esa es básicamente la diferencia entre ambas. Mi duda, Pablo, es el tema del centinela. Sí. Cuando nosotros colocamos un centinela, obviamente ponemos del tipo de clase de objeto que guarda la cola. Mi duda a veces es qué valor ponerle al centinela, ¿no? Porque porque vos ponés, creo que se pone en el constructor el valor de centinela, ¿no? Sí, supongamos que tenemos, porque acá es donde puede llegar a haber problemas con eso. Supongamos que tenemos, a ver. ¿No es mejor ponerlo siempre nulo, Pablo? Ahí en el texto que está Sí, el ponerlo detallado tiene un asterisco, está como un final, como el ponerlo en una nulo, constante. lo que nos va a dar la posibilidad es que a ver, si sabemos que todos nuestros elementos no pueden guardar nulos, se puede comparar con null, porque sabes que metiste un objeto nulo en la cola. Ahora, si en la cola puede haber objetos null, entonces ahí ya no te sirve. Entonces, imaginémonos que tenemos, por ejemplo, este diagrama, vamos a hacerlo así. Claro, porque hay ejercicios, por ejemplo, que tiene, no sé, una clase que tiene solamente un atributo integer y no sé qué ponerle centinela, porque los números, está bien, puede ser negativo, ¿no? Pero no sabía qué ponerle de centinela. Supongamos que tenemos acá que vamos a tener una clase con herencia, así vemos. Ahí, por ejemplo, vamos a tener la clase persona. DNI lo vamos a poner como entero. Vamos a ponerle un método que se llame
Y persona también, vamos a ponerla abstracta. Vamos a poner acá, no sé, precio por hora. Y este aparte de esto tiene DNI. Ahí está. Supongamos que tenemos este modelo. Y class. Supongamos que tenemos así, este diagrama de clases. Tenemos la clase AFIP que tiene una cola de personas a la cual yo le voy a cobrar el impuesto. Un montón de gente afuera que está esperando a que fue ahí a pagar. No debe ser en Argentina eso. Sí. ¿Podemos usar la interfaz robable? Sí, hay que, hay que implementarlo. Tenés la cola de personas que fueron todos a pagar. En realidad no sé si fueron voluntariamente o los intimaron, pero bueno, fueron a pagar. Entonces acá decimos que la FIP tiene una cola de personas, que la cola de personas usa a persona, y que AFIP también tiene relación de uso con persona. Entonces, supongamos que lo primero que queremos hacer es, queremos buscar a una persona en la lista. Voy a usar el método con centinela. Vamos a agregar un método que sea... Para buscar es necesario, Pablo, el centinela, porque va más que nada por el tema de que va a tener que dar toda la vuelta hasta, o sea, por más que lo encuentre, va a tener que dar toda la vuelta Sí, la cola. es que ahora vamos a ver justamente eso. Ah, Entonces, buscar una persona. Yo voy a usar el método un centinela. Entonces vamos a, porque voy a abrir el NS Plus, vamos a implementar ese método. AFIP. Supongamos que así le metemos la parte de lista.
Supongamos que tenemos una cola de personas y que después la FIP de todas esas personas se va a guardar en una lista las personas que están... ¿qué hizo cualquier cosa esto? Supongo que la FIP tiene una lista de personas con deudas. Personas con deuda. Otra vez. Bueno, relación de dependencia es una herencia de persona. Sí, o sea, una persona en relación de dependencia y un monotributista. Está bien, no, había entendido mal. Pensé que era como una clase secundaria, ¿viste? Persona en Está. relación de Entendí dependencia. el concepto, está. Supongamos que lo que queremos hacer es, primero, ver si a una persona... sí, la FIP va a ir atendiendo esta cola de personas y va a obtener el sueldo y le va a cobrar impuesto a las ganancias si el sueldo es más de 150.000 pesos. Entonces, si es más de 150.000 pesos, le voy a cobrar el 35% del monto este. Y después me quiero guardar en la base de datos de AFIP las personas que sí pagaron, o sea, las personas que pagaron el impuesto a la ganancia y las que no pagaron el impuesto a la ganancia. Lo quiero almacenar en dos estructuras diferentes. Entonces, o no, simplemente para hacerlo más fácil, me quiero guardar todas las personas que sí pagaron impuesto a las ganancias. Entonces, lista de personas que sí pagaron. Te la vamos a dejar por acá. Pero además, Perdón, Pablo, este ejercicio que estás haciendo lo estás haciendo para mostrar cómo recorrer la cola y buscar con el centinela. claro, sí. Y cómo armar una lista ordenada, si vemos el tema de las listas ordenadas. Entonces, el buscar persona lo que va a hacer es buscar a una persona en la cola de personas. ¿Por qué? Porque quizás tengo un conocido y me puede hacer entrar más rápido. Entonces, buscar persona, me va a llegar un string apellido. Y cobrar impuesto a la ganancia lo que va a hacer es armar la lista de personas. Así después ya pasamos directamente al otro ejercicio. Entonces, ¿cómo haría el buscar persona? Con un centinela de valor DNI 0. String, El centinela no puede ser un null, o sea, un puntero del tipo persona, pero que contenga un null. Sí, la del null es la más fácil. Hay otras formas más correctas. O sea, nosotros no incitamos a que la gente use el null, porque si en la cola te pueden venir punteros null por algún motivo, te va a dejar de funcionar. Entonces, hay otra forma de hacer esto. ¿Cómo buscaría yo acá? Yo buscar persona, luego por apellido. Era para saber si se podía, ¿no? Sí. Pero sí, perfecto. ¿Cómo haría Gracias. el centinela? No, de nada. Por DNI buscaríamos, ¿o no? La búsqueda va a ser por... sí, vamos a ponerlo por DNI más fácil. Porque apellidos puede haber varios Sí. iguales. Sí, es verdad. DNI. ¿Cómo haría la búsqueda? O sea, tengo que usar un centinela. ¿Qué sería un centinela?
Y ahí pondría un centinela con un número negativo. Cosa que Una no puede persona tiene que existir. ser el centinela. Porque hay que agregarlo a la cola de personas. Claro, o La sea, yo, persona es abstracta igual, no la puedes instanciar. claro, No tenés que elegir No, o monotributista o el no, pero otro. no necesitas instanciarlo. ¿O sí? Ah, sí, sí. Para ponerle el DNI en cero, claro. decía. Claro, O sea, porque si sí, fuese null, sí Si podés. yo lo pongo podés esto acá, guardar en una persona, Claro. pero el puntero puede ser persona, pero la clase concreta tenés que instanciar si yo pongo de esto las acá, hijas. está bien. Si yo hago esto, Ahí ya no. esto no va. ¿No podrías hacer un new monotributista? Claro. Ahí ahí donde vamos. Esto de acá está mal. Entonces, si yo puedo poner una persona, puedo poner un centinela que sea persona, pero tiene que ser alguna de las hijas, porque persona es abstracta. New persona para el centinela, o sea, new de una clase abstracta o una interfaz para el centinela, un 2. No, no es tan grave como para que les ponga un 2, pero sí es un error grave, que le va a bajar unos cuantos puntos, entonces le puede llegar a complicar bastante el parcial. Así que clases abstractas, prohibido hacerles new. Entonces tenemos que elegir uno de los dos. O persona en relación de dependencia o monotributista, cualquiera de los dos. O sea, nos da lo mismo en realidad qué es lo que sea, mientras que sean concretas. Entonces podemos usar monotributista o es más rápida para escribir. Tributista. Y acá le paso el DNI, supongamos que tenemos un constructor que recibe el DNI, le pongo -1, por ejemplo. Esta es una forma de declarar el centinela. Y después para ¿Por recorrer, qué -1 y no 0? o 0, o ¿Por algo en cualquier valor que particular? no Ah, ok, sea un ok. valor válido. Por ejemplo, el No, DNI, si pensé vos que decís, era por algo en particular. sí, o sea, un valor Para que, eso tendrías que tener un constructor que solo reciba DNI, especialmente para esto. Porque sí, en o podés general vas poner, a tener el constructor con nombre, apellido, claro, pero DNI. le podrías poner, por ejemplo, no sé, supongamos que tenía nombre, apellido, DNI. Nombre, Igual, apellido, si le pones DNI en cero, podrías hacer el se constructor lo por podés dejar defecto. así vacío. Una forma de dejarlo vacío, la otra forma es ponerle No hace falta igual hacer el constructor, ¿no? centinela, no hace falta. Vos podés crear el constructor parametrizado si querés. Solamente para esto y que el constructor de nombre, apellido y demás llame al constructor del DNI. Y hace falta Y declararlo hay que implementarlo eso. Claro. No hace En el falta. NASI, en el examen. Si lo No. pongan, no hace falta implementarlo. Si lo ponen pónganlo en el UML que tiene, por ejemplo, no sé, acá. Claro, pero ahí como dijo, creo que Lucho, podríamos armar otro constructor que no tenga ningún parámetro. No, en y que persona cada- no. Perdón. No, no sé en dónde estaba. Sí, Estaba armando en persona tienen que. Y estos, usando cuando hereda, estos van a ser el super o sea, ¿se acuerdan que el constructor de este sería, tienen que poner super, pasarle el DNI, supongamos que en este tiene, vamos a ver el de monotributo que es más cortito. Este constructor acá yo tengo este que recibe los 3 parámetros y este recibe el DNI. Bueno, el constructor de este sería algo así. Te va a recibir los 3 parámetros.
super DNI, y esto es di.nombre igual a nombre. ¿Se acuerdan de esto? Así funcionaría. O sea, pueden declararlo así. No hace falta que esto lo implementen en el parcial, pero sí sepan cómo es que se hace. ¿Se entiende? ¿Cómo es el concepto? Sí, el dis, si nombre es un atributo de persona, ¿lo puedes usar también? Sí, perdón. Acá tendría que haber puesto que estos eran... O sea, ponerle los getters, perdón. Los getters y los setters. Esto sería... set nombre. Y set apellido. Siendo set nombre y apellido los dos protected. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, acá le pasamos el 0 o un valor que no sea representativo. Bueno, supongamos que admitimos que haya DNI en 0. Bueno, si admitimos que haya DNI en 0, le pasamos -1. El tema es que identifiquemos a este objeto como que es hasta dónde tengo que recorrer. Entonces, Claro, lo que yo decía era comparar. No, flashé. ¿Por qué Pablo un solo parámetro recibe monotributista en el constructor? porque se lo agregué, o sea, pues consideré que podíamos está tenerlo. bien. Bueno, le ponemos así, para que sea más consistente. Entonces, acá, ¿qué es lo primero que voy a tener que hacer? Lo primero que voy a tener que hacer es lo siguiente. Crearme otra variable que sea tipo persona, que se llame auxiliar. ¿Y hasta cuándo voy a recorrer la cola? Hasta que, El auxiliar sea el centinela. hasta que sea el centinela, perdón. Claro, exactamente. Y acá otro más que se llame ¿Podrías persona. hacer un auxiliar.equals y centinela al ser dos objetos? Sí, Si ya los tenés, sí, también lo podrías hacer, pero vas a tener que asegurarte de tener definido un método que se llama equals en tu objeto monotributista. Porque si no, el equals para los objetos que no son string y demás, hay que definirlo, no funciona así directamente. Si no te compara la posición de memoria. mira, ok. Y no va a funcionar tan así directo. Entonces, lo O primero que sea, es tenemos que conveniente hacer, entonces comparar claro, DNIs. Alguna clave que no se repita, digamos. claro, exactamente. De esa forma Ok. estás seguro que estás hablando de ese. Entonces, lo primero que Claro, tenemos que hacer, Buen dato, gracias. no, de nada. Pero no, perdón, Pablo, ¿no sería Sí. entonces más fácil crear así el objeto nulo y lo comparás directamente con un distinto? O sea, vos pones Eso si el es si auxiliar, tu cola no soporta nulos, pero si soporta nulos no te va a funcionar. pero por ejemplo, para un parcial, ¿lo podríamos hacer o directamente no lo hacemos? O sea, yo, no les recomiendo que lo hagan, les recomiendo que lo hagan de esta forma. Sí. bueno, Aparte vos lo aprendés acá y después cuando salís a laburar o en tu trabajo te acostumbraste a hacerlo así y es una mala práctica, entonces. Está bueno que así no falla nunca, básicamente. Claro. Entonces, lo primero que hago es, a la cola de personas le digo remove. Me saco el primero. ¿No tenés que agregar el centinela antes? Perdón, sí. Antes de todo eso, lo que tengo que hacer es, en la cola, o sea, la primera instrucción, esto es punto add centinela. Después saco. Si la cola está vacía, agrego el centinela y acá lo saco. Entonces la condición va a ser hasta que aux.get DNI sea igual a sea menos igual uno. a sí, -1.
O centinela.getDNI. Claro, o esa es otra también. Si no lo quieren poner ahí, centinela.getDNI. Entonces, mientras que esta condición, Es distinto. Claro. mientras que esta condición no se cumpla, entonces voy a repetir, voy a hacer esta parte. Primero, lo primero que voy a hacer antes de todo esto es fijarse si el aux ese que tengo es el que estoy buscando. aux.get DNI es igual a DNI. Si esto es igual, entonces me voy a guardar en buscado. A DNI el DNI que recibís por parámetro. Claro. Y después vuelvo a meter ese objeto, esto, vuelvo a meter el que saqué, lo vuelvo a meter en la cola. Lo tenés que add a la cola, sí. Una persona.add, método aux y otro remove, ¿no? Sí, otro remove. Claro. Entonces, esto viene así. Supongamos que la cola está vacía. Agrego el centinela. Saco el centinela. Comparo acá esto. ¿Me va a dar que son iguales? No hago nada. Supongamos que tenemos una persona en la cola. Agrego el centinela. Saco la primera persona. Aux. ¿Es distinto del centinela? Sí, porque no es el centinela. Comparo el DNI. ¿Es el que estoy buscando? Supongamos que sí. Me guardo el aux en buscado. Y al aux lo vuelvo a meter en la cola. Saco el próximo, que en este caso aux ahora va a ser el centinela. Esta condición me va a dar falso y va a terminar. Y la cola va a quedar exactamente tal cual como estaba. ¿Se entiende? Y ahí haces el return del buscado. Claro, y por último el return del buscado. Que no importa lo que sea. Si no lo encontró me va a dar null. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a las listas ordenadas. Las listas ordenadas, supongamos que acá vamos a hacer el método este de... Pablo, la clase que ustedes nos dan de lista ordenada, ¿es abstracta? Sí, es abstracta. Las otras dos son concretas. Cola y pila son concretas. Sí, son concretas. Pila nodo es concreta. Pila nodo y cola nodo serían las concretas. Y lista ordenada de nodos también es Y lista concreta. ordenada de nodo es la concreta. No, esa es abstracta. Ahora vamos a ver eso. ¿Abstracta? Sí. Ah, no dije nada, ya me acordé. Sí. Ya está. Con los métodos esos compare y compare by key, ¿no, Pablo? Claro. Claro. Entonces, el cobrar impuesto a las ganancias. ¿Este método qué debería hacer con la cola? ¿Debería vaciarla? ¿Debería dejarla tal cual está? No, debería vaciarla porque a medida que pasan, pagan el impuesto y se van. Claro, entonces, div. Una persona punto is empty, o sea, mientras que no esté vacía, No esté vacía. Claro, al no usar centinela, la condición que vas a usar es el empty, ¿no? claro, es hasta que se vacíe, la proceso hasta que se vacíe. Entonces acá ponemos, sí, persona punto obtener sueldo.
es mayor a 150.000. Mayor a 150.000, entonces le voy a cobrar. Me lo guardo en la lista, me lo voy a guardar en la lista de personas que pagan el impuesto a las ganancias. Y Al revés el sí, cosita también, al revés. Sí, ahora mismo. Ahí está. me pasa siempre. Entonces lo primero que voy a hacer es a la persona decirle persona.pagar. No importa que hace este método. Le digo que pague. Y además lo voy a empezar a agregar en la lista. Y por último, ahora vamos a ver la parte de la lista. Acá vamos a poner, y esto también faltó al principio, que es, en realidad lo tengo que hacer acá adentro. Persona. Punto remove. Saco una persona, la analizo y veo qué es lo que hago. Ahora, yo voy a decir una lista porque... Pero, perdón, Pablo, te hago una consulta. De esa manera, a la primera persona de la fila, vos la sacaste sin ver si cobra 150.000 pesos Claro, o no. claro, porque yo la voy a sacar de la fila y si no paga le voy a decir váyase. Y si paga le voy a decir, bueno, págame la plata y además lo que habíamos dicho es, al final yo voy a sacar un reporte de todas las personas que no pagaron el impuesto a las ganancias ordenado por DNI. Claro, pasa que, Fer, si no sacás la persona no le puedes preguntar el obtener Claro. sueldo. Y acá vamos a tener obtener reporte exentos. Y esto me va a devolver una lista de personas. Pablo, una duda que me quedó, digamos, cuando vos instanciás, por ejemplo, una lista ordenada en este caso, que la vas a instanciar ahí dentro de esa clase, pasa a ser global la lista, ¿no? Por ejemplo, si yo la voy llenando en distintos métodos y la voy mandando en distintos parámetros a varios métodos, esa lista no se vuelve a renovar, ¿no? Claro, no, depende de dónde la ponga. Claro, Por ejemplo, claro, acá vamos a decir que es de AFIP. claro. Esto vamos a poner también la lista. Mi pregunta es si yo, por ejemplo, la tengo en un método de AFIP, la lista, ¿no? Y dentro de ese método tengo 2 o 3 módulos de métodos más y la voy pasando la lista a todos esos módulos. Esa lista, digamos, va a seguir, por ejemplo, no sé, Sí, si va va a acumular. a ir Acumula porque acumulando. acumula. Y después cuando termina el método Todo ese, ya depende del ahí scope. desaparece. Claro, es el scope. O sea, si la lista es una variable de AFIP, va a vivir en AFIP. Claro. Y la podés ir llenando y vaciando como quieras. Ahora, si la Claro, yo lista la preguntaba por creaste la en un referencia, método, ¿viste? si la lista la creaste en un método, fuiste. Vive en el método. Sí. Claro, mi pregunta iba más por el tema de la referencia de Java, ¿viste? Que apuntaba a un objeto y, digamos, esa lista, digamos, si siempre que vos la modificabas seguía apuntando al mismo puntero. Esa era la duda que tenía. Por eso, si la pasás por parámetro, la lista deja de ser la lista. O sea, empezás a trabajar por valor y no por referencia. Claro. Clave y acá. Persona P. Ahí les explico esa parte. Entonces, y acá decimos que esta de acá sí va a... Estos dos métodos, compare y compare by key, son abstractos en lista ordenada de nodo. Y acá los tengo que implementar. En mi lista voy a tener que implementar esos dos métodos. Entonces esta le digo que extiende
de esta. Y acá digo que AFIP tiene una lista ordenada de nodos. Y lista ordenada de nodos, a su vez, usa a la persona. Pablo, una preguntita, cuando le haces la relación de AFIP a lista ordenada, no tiene una lista, y no se le pone cardinalidad. Sí, se le nada. pone el... No. ¿Cómo era esto? M1 igual a... Ahí está, de 0 a n. Asterisco puede ser también. O asterisco. Cualquiera de las dos es válida. Y lo mismo... Te hago una pregunta. Nosotros cuando ponemos lista ordenada no, tenemos que hacerlo así con los métodos abstractos. Lista ordenada no también en sería realidad, lista abstracto. ordenada de nodos no va. Yo lo pongo acá para que ustedes sepan de dónde es que vienen estos dos métodos. El compare y el compare by key. En realidad, ¿Y cómo sería sin la relación sería así eso? directamente. Ok, igual que cola. Igual que con la cola de personas. Claro, Ok, con la cola, entiendo. ¿ves? No lo ponemos. Ok. O sea, ahí lo puse para que quede abajo un poco más ordenado. Así sería como se diagrama, lo mismo cola de personas. Entonces, la lista ordenada de las personas que sí pagaron, en realidad acá va un int es la clave. Claro. Es la clave. Y acá le podemos poner lista de personas ordenada por DNI. Yo a esta lista, a esta clase, que es una lista, le tengo que enseñar cómo se va a ordenar. Entonces, para enseñarle cómo se va a ordenar, lo que yo tengo que hacer es implementar estos métodos compare, que va a recibir dos personas y me va a devolver un número que puede ser menos que 0, 0, un número positivo o un número negativo. Y este método lo va a usar la lista para saber a dónde, en qué lugar de la lista ponerlo. O sea, es un método que lo usa interno, pero yo lo tengo que implementar porque le tengo que enseñar a la lista que se pueda ordenar. Y el compare by key voy a tener que hacer exactamente lo mismo. Este me va a servir para el método search. Esto tengo un método que se llama search, que me va a devolver, en este caso, una persona. Tengo un método que se llama exist. Acá va a recibir un int DNI. Int DNI. Y esto me devuelve un booleano. Tengo el método add. Igual todos estos no los podemos usar, pero no hay que hacer nada. No hay Claro, que con esto no hay que implementarlos. Los agrego acá para... implementan son el compare y compare by key. Claro, los agrego acá para que sepan que los tienen. Pablo, te hago una pregunta que ya respondiste, pero no recuerdo. Sí. La lista de personas ordenadas por DNI, ¿solo la puedo usar AFIP? Sí, la va a usar AFIP. Ahora, y si como necesito, es por ejemplo, una variable de AFIP, yo la puedo Sí. usar en cobrar impuestos a las ganancias, buscar personas y obtener reporte. Ok. Bien. Y entonces no la puedo usar en otra clase. Claro, no la puedes pasar. No se debería poder pasársela a persona, por ejemplo. Es un atributo de AFIP. Sí podrías tener una clase utilitaria que haga algo con esa lista, pero en sí no te conviene pasarla. O sea, porque es propio de AFIP. Igual si lo pasás tendrías que pasarle una copia. No la lista. Esto es como si fuera un array list. ¿Se entiende? Sí, pero no la puedo usar, no puedo crear una lista de personas ordenadas por DNI en otra clase. No, sí, esto sí podrías tener otras clases que usen lista ordenada de personas por DNI. Eso sí, eso no hay problema. Pero entonces tendría que ponerle la relación de que la Claro, tiene. supone que tuvieras
otra clase X. Que va a decir, si esta también tiene una lista, entonces ahí le haces la flechita. Perfecto. Ya se la pones acá directamente así y decís, esta también tiene esta lista ordenada por DNI. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto lo vamos a sacar así no molesta. Pablo, si ahí, digamos, la clase, si yo quiero instanciar después en AFIP la clase lista de personas ordenada por DNI, no puedo hacerlo unido si es abstracta la clase. Claro, vos no podés instanciar lista ordenada de nodos. Lista. Pero Esa. lista ordenada de DNI es la concreta, que extiende La de concreta. lista ordenada. Entonces, Claro. en el constructor de acá de AFIP, vos acá tendrías que inicializar tanto la lista como la cola. Claro. Y acá sí se puede hacer la inicialización. Y punto. Y en caso que tengamos, por ejemplo, la clase tenga un array de colas, ¿hacemos la inicialización con el for también en el constructor? Claro, porque si no te van a quedar todas en null y no lo vas a poder usar. Está. New. Esto sí sería cola nodos. Y la lista, a diferencia de la cola, sería this.exento, se va a llamar la variable. New de esta clase. Y en esta no tengo que ponerle ninguno de estos diamantes que indican que es una cola de personas. Este ya sabemos, es una cola ordenada por DNI. Entonces, cuando voy a implementar, lo que sí necesito tener es implementar esos métodos. El compare. ¿Podés volver un segundo al constructor? Sí. Ok. Exento se escribe así, ¿no? Sí. Sí. Exentos y cola persona es el nombre de... Claro, de este de acá. Acá. Pero es distinto. Ahí va exentos. Exento se va a llamar y este se va a llamar cola personas. Entonces la clase esa no es cola personas, es cola nodo. Claro, esta es cola nodo. Persona, ok. Pero vos dijiste que se podía poner así. Cola Claro, de por eso. persona, cola de... Lo podemos así, cola de personas o cola nodo. La idea es que sepa que esta es una cola. Okay. Puedes poner así o puedes poner como habíamos puesto. Porque esa cola supuestamente es la querida de cola nodo, ¿no? Claro, esta es la que va a... En realidad, lo que no hereda, es una cola nodo. Es una cola nodo, vos tendrías... En realidad, la Pero implementación, la clase real sería así. Cola nodo. Del tipo persona. Con un T. Entonces, para no poner esto y no dejarlo atado a una implementación de Java, le podemos poner directamente que es una cola de persona. Okay. Y pregunta, ¿se pone tanto en la flecha como en la clase? ¿Podés poner el mismo nombre? ¿Se ponen las dos cosas? ¿O si le pusiste cola persona a la clase, no hace falta ponerla en No, la flecha? el nombre acá pónganselo porque es la que van a estar usando. Acá le pueden poner eso, le pueden poner cola nodo con un tag de persona, o sea, que se entienda que esta es la cola y que se entienda que este es el nombre del atributo. O sea, si yo le pongo acá cola persona, como estaba puesto antes, ya se sabe que esta es la cola. No hace falta incluso que le pongan los métodos ni nada. ¿Se entiende? Bueno.
queda pelada y está bien. Ok. Ahí está. Bueno, entonces, vamos con esta, que es el de compare. Esto va a recibir dos parámetros. Persona, dato 1. Ahí sí no hay problema que reciba la persona, digamos, la clase. Claro, no. Porque Puede va recibir un monotributista o un... claro, acá no te importa, porque vos lo que querés es ordenada por DNI, independientemente de la clase que sea. Claro. Y acá, bueno, básicamente lo que hace es un return. Dato 1. Dato Punto get DNI. 1 punto get Menos. DNI menos dato 2 punto get DNI. Y con esto ya estaría implementado. Entonces esto lo va a ordenar de forma ascendente. Si yo quisiera que se ordene descendente, lo pongo al revés. Acá le pongo dato 2 y acá le pongo dato 1. O sea, con esto acá... ¿Qué cosa? Lista de personas ordenada por DNI, extends, lista ordenada nodo. Claro, y esto acá sí, hay que poner extend, lista ordenada. Nodo, y acá hay que pasarle 2. Ahí sí. Integer. Acá va. No necesitamos el objeto, ¿no? Claro, el objeto. El Integer wrapper de... Y persona. y persona. Esto nos lo vamos a... Ahí está. Yo una vez que Y lo escribo... si es integer, el DNI lo podemos hacer int sin problema. O hay que hacerlo integer. Porque en Java creo que Sebastián nos había dicho que había que... Es automático, me parece. ¿eh? Sí, te hace la conversión automática. Igual acá vamos a volver un int y son 2 personas. En este, acá sí no va a llegar integer int, clave, persona, elemento. Entonces acá sí tendrías que hacer clave punto int value, esto es una de las opciones, menos elemento.getDNI. De esta forma obtenés el valor int de algo integer. ¿Se entiende? ¿Esto en el examen hay que hacerlo así con el int value o si te pongo int está correcto? Acá tiene que venir un objeto. Eso, ahí sí pónganlo como un objeto, ¿no? O sea, si acá es integer double con D mayúscula o booleano con B mayúscula. Se tiene que poner el objeto. No entendí bien cómo lo que se desarrolló este método. Perdón. Esto te va a devolver, o sea, se usa internamente en el search o en el exist. Y lo que va a hacer es ir buscando uno por uno y comparando, ejecutando compare by key y haciendo algo de lo que, o sea, una búsqueda. O sea, va a recorrer la lista, elemento por elemento, va a ejecutar compare by key, va a usar el resultado, que va a ser un 0, un número positivo o uno negativo, para ver si es el correcto. Cuando esto le dé 0, o sea, que acá salga 0, porque supongamos que el DNI es 3 y acá tengo el DNI 3, entonces 3 menos 3 va a dar 0. Ahí el método search se va a dar cuenta que el que estoy buscando es el correcto y me va a devolver. Pero eso ya es como está implementado. Acá lo que tenemos que saber es que el compare by key va a devolver 0 menos 1, o sea, un número negativo o un número positivo. Y nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que eso represente que encontramos a la persona indicada. Entonces, para eso hacemos esta resta. Y si es igual a 0, persona encontrada es igual a...
Claro, Ok. esto nosotros no lo vamos a usar nunca, pero sí tenemos que decir, darle la lógica para que sepa si es una persona, si es una persona que existe o no. ¿Se entiende? ¿Se entendió qué es lo que hace este método? Sí, profe, gracias. Sí. Entonces, Sí, con int- respecto a ahí a clave, pusiste clave.int value porque bueno, es el. Claro, lo pusiste como clase, claro, no, como objeto, perdón, como como objeto, objeto, y estás int tomando el valor de ahí, value ¿no? te va a dar el valor que tiene el integer en Sí. modo int. Y en el caso de que sea un double, por ejemplo, Lo mismo, tenés double value. Si esto fuera un double, ok. tendrías double value o boolean value. Y así, gracias. Ahora, si yo tuviera que hacer con un string, si fuera un string, lo que tengo que hacer es clave.compare to algún atributo. Esto es si tuviera que hacerlo con un string. O sea, si acá fuera un string. Lista de personas ordenada por nombre. ¿Se entiende? Este compare to es lo mismo que compare by key, pero nativo de Java. Entonces te va a decir si un objeto es más chico o más grande. Por ejemplo, un string, que es una concatenación de caracteres, te va a decir si es más chico o más grande. ¿Se entiende? Sí. Bueno, con esto ya Sí. tengo implementada la lista. Entonces, con el impuesto a las ganancias, ¿qué tendría que hacer en este método? Agregarlo a la lista. No, ahí, digamos, ya la función la cumple, que es cobrar impuestos, ya, digamos, ya descartaste el impuesto. Ahora hay que agregar a la lista, pero no es un método aparte eso. No, lo puedo hacer acá mismo. O sea, puedo tener un método que sea agregar a lista, pero lo puedo hacer acá mismo directamente. Si no le cobro, entonces... Vuelve a la cola. No, me lo guardo en la lista de No, personas ordenadas por DNI. Entonces, la vas a si instanciar ahí la lista. O ya no, ya la Center, tiene como atributo en la clase, ¿no? claro, es de la clase. De la clase. Listo. Persona. Entonces, con esto ya me evito tener que tener un método que vuelva a recorrer, o sea, dejar armada la cola y que tenga que volver a recorrerlo. O sea, esto es, si le cobro, entonces le cobro. Y si no, lo guardo en la lista de los que no pagan. Bien. Y en el otro, el de mostrar generar el reporte, obtener reporte exentos. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo se recorre una lista? ¿La lista ordenada? Sí. Sí, con un for each podés For recorrerla. each, claro. Con un for each. Con Si a nosotros, por ejemplo, en el Tiene- examen nos dice listar por ejemplo, los elementos, ¿significa que tenemos que recorrer todo e imprimirlo? ¿O que lo tenemos que pasar a una lista? Porque, por ejemplo, el de Goku, cuando decía, el de Goku, el de Dragon Ball Z, cuando decía listar, yo no sabía si era meterlo a la lista o si tenía que imprimir por pantalla los elementos de la lista. En ese caso tenías que imprimir por pantalla los elementos de la lista. Está bien, está bien. Los 5 más poderosos. Entonces, Acá en este caso, bueno, cuando dicen el tratamiento de la lista ordenada es similar a la array list, digamos. claro. Acá con esto, como yo no puedo devolver una lista, y acá, esto va a ser una
persona. Pablo, tengo una pregunta. Sí. ¿A las listas ordenadas se puede acceder por índice también? No recuerdo eso. No recuerdo, ahora lo buscamos. Ahora lo vemos. Me parece que sí. Ah, porque si me dice, no sé, busca en la lista ordenada el que tenga tal nombre y a ese agregársele tal cosa, ponele. Claro, Tendría que agarrar por te ahí por conviene tener posición otra lista ordenada por nombre. No, pues sí, pero no sé, fue lo primero que se me ocurrió. Lo que digo, si me pide recorrer por alguna razón hasta encontrar a tal cosa y obtener la posición de esa persona, no sé, en la lista. O sea, podría hacerlo con un for, por ejemplo, y con lista.get y Sí, no sé si tenés ese caso, no sé si tu mejor opción sea usar una lista ordenada. No, vamos allá del ejemplo, Pau, que estoy poniendo, porque no sé qué ejemplo ponerte. Pero Igual te entiendo. Ahora vemos en la teoría a ver si tenía el método. dale, gracias. Porque sinceramente no me acuerdo. Resultado.add. Y acá agrego la persona. Y por último, resultado. Entonces, siempre que me pidan... Es un void, ¿no? Sí, no, esto quedó void, pero porque quedó así. Ahí esto le hemos cambiado encima del nombre. Lista de personas ordenadas por DNI. Pues sí, Pablo, si tenemos claro todo esto que explicaste de que empezó hasta ahora, estamos para una buena nota. Sí, si manejan las estructuras estas y aprueban el parcial y sacan más de 7, promocionan van a final corto. Son una par de preguntas teóricas. Divino. Incluido si llegaron o sea, compensa el primer parcial. También, si el primer parcial le fue mal, con esto pueden recuperarlo, se recuperan todo de una. Sí, aparte es reintegrador este parcial así. Entonces, ven lo que hago acá, yo obtener reporte de exentos, devuelvo una lista y no le paso a la misma lista de la FIP. Creo una lista nueva en el reporte. O sea, creo una lista nueva, le agrego a las personas y te devuelvo el resultado. No le paso la lista, no, return div.lista ordenada. Por más que acá la vaya armando. Pregunta, Pablo, ¿ahí no tenés dos listas exactamente iguales? O sea, exentos y resultado, ¿no son exactamente iguales? Sí, pero estoy devolviendo otro objeto. Entonces, básicamente lo que estoy No, haciendo es eso devolver está una claro copia. que es otra lista, pero ¿para qué usarías algo así si estás devolviendo exactamente un objeto igual al que ya tenés con otro nombre, digamos? En este objeto que yo estoy devolviendo, lista de personas ordenadas por DNI, yo lo puedo alterar o hacer lo que quiera por fuera de la clase FIP. Si a esta lista, que es exentos, la devuelvo así como está, te puedo cambiar los datos a FIP, pues serían el mismo objeto. Es como el array. O sea, el array yo no le devuelvo el array que tengo guardado, le devuelvo una copia, le doy una copia. Ok. Acá porque coincide el nombre, ¿se puede cambiar y listo, Pablo? Claro, supongamos que yo los guardo ordenados por DNI, pero que en realidad lo que quiero devolver es tengo un método que me pide obtener el reporte y necesito devolverlos ordenados por, no sé, por ejemplo, por nombre. Creo otra clase lista ordenada por nombre, le hago la implementación del compare by key y con eso ya resuelvo. Te quería hacer una pregunta acerca de eso. Sí. En el ejercicio 10 de la guía, el de las mesas electorales, Sí.
pide que ordenes los selectores por DNI, después por nombre, después que, bueno, o sea, por cada criterio de ordenación tenés que hacer una lista diferente. No, podés tener el criterio compuesto. Como Pero cuando creas la lista te pide que pongas la clave. O sea, si pongo la clave que es el DNI, no puedo poner que la clave sea después el nombre. Sí, sí, perdón, me equivoqué de... Sí, tenés que tener varias listas Ok. ordenadas, Porque porque si no, empecé a hacer listas y dije, pará, esto es mucho. Pero Y el order, y hay que hacer los dos métodos de cada lista, en ese caso. Sí, ahora si quieren veo si tengo la implementación. La implementación la tengo que tener y ahí la comparamos. ¿Les parece? Bueno, Los ¿se entendió? resueltos, Pablo, perdón, los resueltos del TP5 van a estar disponibles antes Sí, del hoy examen. mismo los voy a subir. Gracias. Y de los exámenes, más allá del que hagamos ahora, que supongo que vamos a hacer uno de los exámenes, Sí, ¿el también otro subís también al sí, lo voy a resuelto? subir al otro. Sí. Entonces, bueno, ¿se entendió cómo usar la lista? Sí. Cómo iterarla. Después, si tengo que buscar, por ejemplo, acá cobrar impuesto a la ganancia, podría decir, fíjate si esta persona está en la lista de exentos y directamente no le cobres. Eso también podría esto que ser señalaste otro. hace un ratito, lo de clonar la lista para pasarla, ¿en qué ¿cuándo hay que hacerlo eso? Siempre que tenés que pasar la lista Claro, a siempre una que clase que no sea la propietaria, hay que Claro, clonarla. claro, exactamente. Eso mismo con las pilas, las colas, o sea, cualquiera de las estructuras. Lo que pasa es que no lo veníamos usando esto ahora porque justo se me ocurrió y dije, puede ser que en algún momento les aparezca esto. Pero Igual debería decir, ¿no? Digamos, el enunciado debería decir que hay que devolver una lista con los casi. mismos elementos o algún dato que te dé que no tiene que ser la misma lista. O sea. No, o sea, automáticamente si te dicen, debe devolver una lista de personas ordenadas por DNI, que no sé, que cumplan o lo que sea. En este, se pide obtener un reporte de las personas que no pagaron impuesto a las ganancias. Ya sabes que vas a tener que devolver una lista. Sí. Automáticamente tenés que saber que no le podés devolver la lista de la clase, de que tenés que clonarla. Claro, porque uno capaz que agarra y dice, bueno, hago el método, le pongo return, this, exentos. Claro, si le pones return this.exentos, está mal. Eso está mal tanto acá como en fundamentos. O sea, no podés devolver la lista que es propia de AFIP. Tenés que hacer una copia. ¿Pero por qué? No entendí por qué. Porque si yo te devuelvo este objeto, que es un objeto nuevo, con una lista con un montón de personas adentro, el que use este método puede hacer lo que quiera con esos datos. Es como el array. ¿Por qué no podíamos devolver un array list, el array list de exámenes, por ejemplo? ¿Se acuerdan del parcial? ¿Por qué no devolvíamos el array list de exámenes y sí procesábamos los datos adentro de la lista? Porque es un dato propio. Es como, ¿por qué no devuelvo o con los otros de que teníamos el examen el examen, que teníamos el jugador, que teníamos el equipo y adentro tenía los jugadores? ¿Por qué no le devolvemos el array list de jugadores? Porque es propio de la clase. Con la lista pasa lo mismo. ¿Se entiende? Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, hagamos una cosa. Hagamos